El capítulo 12 al libro de los Hebreos dice lo siguiente en el verso 1 y en el verso 2. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hermanos, la expectativa del Padre. Cuando hablamos de expectativa, estamos diciendo Dios está buscando una manera de atraernos hasta Él. Dios de verdad está interesado en atraernos. Dios está buscando atraernos a su corazón y a su propia expectativa. Cuando nosotros decimos expectativa, estamos hablando de algo que Dios está proponiendo. Estamos hablando de que la expectativa de Dios en nosotros, Él quiere producirla para que sea no solo la expectativa de Dios, sino nuestra expectativa. La expectativa de Dios es atraer su corazón hacia Él, hermano. Siempre ha sido así. Dios siempre ha querido tener una familia. Lamentablemente, la familia de Dios casi siempre llega a Él cuando está en las necesidades. Y cuando las cosas bonitas están ocurriendo, a veces la familia no aparece. Pero la expectativa de Dios tiene que ver con esto, hermanos, con que Dios quiere promover y procurar atraer su corazón, tu corazón, hacia el de Él. Así fue como funcionó con Jesús, así fue como funcionó con el Hijo. Cuando hablamos de expectativa, tenemos que expectativa significa, uno, es esperanza de realizar o conseguir algo. Hermanos, ¿podríamos, por favor, repetir eso, leerlo, al contar 3, 1, 2, 3? Lo segundo que tiene que ver y que significa expectativa, tiene que ver con la posibilidad razonable de que algo suceda. ¿Cómo es? Posibilidad razonable de que algo suceda. Hermanos, nosotros necesitamos ubicarnos en el contexto espiritual. Nosotros necesitamos, como iglesia de Dios, como cristianos evangélicos, entender la forma del Espíritu. Entender el Espíritu Santo. Si nosotros no logramos entenderlo, si nosotros no logramos captar cómo se mueven las cosas en el Espíritu, nosotros vamos a tener un faltante. Nosotros vamos a perdernos la posibilidad razonable de que algo suceda en nosotros. Hermanos, nosotros estamos hoy aquí, no por la casualidad. Estamos aquí porque Dios tiene un plan y un propósito. Si no fuera así, usted se hubiera muerto hoy en la mañana. Así es. Digo yo. O no estaríamos aquí, estaríamos, no sé, en otro lugar. Estaríamos, no sé, haciendo cualquier otra cosa. Pero Dios ha tenido cuidado de esto. Por eso es necesario entender el mover del Espíritu. Cuando hablamos del mover del Espíritu, estamos hablando de la expectativa que Dios tiene. Hermano, ¿por qué? Porque yo les he hablado aquí del Sabadictus. ¿Sí saben qué es el Sabadictus? ¿No? Hermanos, el Sabadictus es una de las peores enfermedades que sufren muchos cristianos. Y el Sabadictus tiene que ver con que el sábado en la noche me empiezan a pasar todas las cosas para que yo no llegue el domingo bien despierto y bien despabilado a la iglesia. Llego a tarde, llego atrás, llego con sueño, llego aquí. Eso se da todo el sábado. ¿Saben, hermanos? ¿Se acuerdan cuando a Daniel, en el libro de Daniel, el Señor vino y mandó a aquel ángel? Y que el ángel Miguel le dijo, es que yo llegué un poco tarde porque estuve peleando, estuve guerreando contra el diablo para que tus oraciones, porque tus oraciones estaban siendo estorbadas. Esto se da, hermanos, esto es verdad. Esto es una realidad. Y yo tengo experiencias y tengo testimonios de cómo esto sucede.
Normalmente, hermanos, cuando Dios tiene algo para nosotros, en la expectativa de Dios, en la posibilidad razonable de que algo suceda, normalmente siempre se nos presenta algo en el camino. Y a veces nosotros no lo sabemos discernir. Nosotros pensamos que fue que pasé muy mal a la noche porque me picó el mosquito, porque se me enfermó el perro, porque comí mucho. Posiblemente esos son descuidos que pudieran suceder, pero esto es solamente algo que Satanás también sabe hacer. Satanás sabe cómo bloquear la bendición que de Dios viene para tu vida y para la mía, porque es bendición adorar, es bendición cantar, es bendición congregarnos, es bendición estar los hermanos juntos. Si no, la Biblia no lo dice. O arranquemos esa hoja y digamos, no, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, quitémoslo, porque eso no es cierto. Pero ¿cuántas veces nos suceden cosas? ¿Verdad? Casi siempre las peores cosas nos suceden el día antes de que me dispongo a orar, a ir a visitar a un hermano para hacer bendición o para venir a la iglesia, hermano. Amén. Porque por el otro lado, contrario natural, cuando usted está muy mal y tiene que ir a trabajar, o mínimo, tiene que levantarse para ir al doctor para que le den incapacidad para no ir a trabajar. Pero al final usted tiene que levantarse e ir a algún lado. Pero a veces en el mundo espiritual nosotros no discernimos eso, hermanos. Y la expectativa de Dios propone que Él quiere atraernos, pero nosotros somos participantes directos. Algunas cosas, cuando aquí la palabra habla, y vean, y vamos a ir ahí, cómo Jesús es el autor de nuestra fe. En Hebreos, en el capítulo 12 que estamos leyendo, en los versos que siguen ahí, estamos diciendo, hermanos, que hay cosas, y a mí me gustó mucho, hay una traducción con respecto a esa parte en Hebreos 12:1, y ven lo que dice. Bueno, cuando está hablando en 12:1, por lo tanto también nosotros, esta traducción habla y dice así, bueno, entonces nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estemos siendo invitados de manera inmediata a cambiar nuestra actitud y acción. Hermanos, esta traducción habla de que es importante y nosotros estamos siendo invitados por Dios a que vengamos y ser de manera inmediata cambiados en nuestra actitud y en nuestra acción. ¿Saben cuál es el gran problema de nosotros los hijos de Dios? Que nosotros caemos en una trampa que es muy... Ustedes han escuchado cómo cuando la gente dice, pero ¿cómo es posible que desde la cárcel lo llamaran y que lo hicieran un fraude? ¿Desde la cárcel lo estafaron? ¿Por qué cree ustedes que pasa eso? ¿Y por qué cree usted que se sigue repitiendo? ¿Y por qué usted cree que la gente sigue cayendo? A usted le han hablado del famoso timo de que tenga cuidado cuando alguien le dice, vea, yo le voy a dar esto y vaya usted aquí al banco, es que no tengo la cédula para que usted me cambie ese cheque. Hermanos, eso yo lo oigo desde 1930. No, yo nací un poquillo más allá, pero eso es un asunto que se ha dado por siempre. ¿Y por qué sigue pasando? ¿Por qué creen ustedes que sigue pasando? ¿Por qué ese método es tan efectivo? Porque aparte de que hay una astucia que es del mismo enemigo, porque Satanás no es inteligente, es astuto, hay otra parte en la que nosotros los seres humanos, tenemos una apertura tal de no tomar en cuenta y no discernir las cosas que son del Espíritu, hermanos, y nosotros todo lo tomamos de una forma natural. Entonces a usted le viene un pensamiento, o usted, no es que le viene, usted produce un pensamiento, qué pereza ir a la iglesia. Sí, seguro que es mucha pereza ir a la iglesia, poder ver otra vez al pastor, poder oír otra vez seguro de lo mismo, seguro todo eso es una pereza. Pero ahí está la gran trampa. ¿Por qué yo vuelvo a caer en esa trampa repetidamente? ¿Por qué yo vuelvo a caer en esto, hermano? Porque yo no tengo los sentidos espirituales alerta. Entonces uno no puede, definitivamente, y nosotros hemos sido enseñados así, conductualmente, hermanos, estoy hablando aquí ya casi como de psicólogo, conductualmente nosotros hemos sido enseñados así. Entonces, ¿verdad que el chiquito no quiere comer? ¿Qué le dice usted? Si se come todo eso, después lo llevo a McDonald's. Si se come todo eso, después le compro un juguete.
Entonces, a veces nosotros hoy tenemos el mismo problema con la gente y la gente vive en procura de eso. Hermano, si a usted le llaman y le dicen, vea, si usted me da 100, yo le voy a dar 110, a usted se le olvidó que usted estaba sacando de su bolsa 100 y que le van a dar 110, que lo único que le están dando son 10, pero usted cree que son 110. Así es como funciona la estafa, así es como funciona la astucia de Satanás. Y en el mundo espiritual Satanás se mete en eso. ¿Cuándo es que el cristiano está delante de Dios? Normalmente en la crisis. Y lo peor de la crisis es que en la crisis usted y yo a veces no efectuamos los cambios adecuados y entonces resulta que terminamos acusando a Dios porque esto ya no puedo salir. Esto se volvió insoportable. Esas son las trampas. Hermanos, esto es lo que no hacemos nosotros bien, porque nosotros tenemos que cambiar de manera inmediata nuestra actitud y nuestra acción. Actitud y acción. La actitud y la acción. La actitud y la acción. Nosotros estamos viendo cómo Dios de verdad quiere generar cambios espectaculares y quiere atraernos hacia Él. Hermanos, ¿quién nos va a salvar a nosotros? Un gobierno, una buena economía, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a salvar de nada? Ni nadie nos va a salvar. A nosotros nos va a salvar el Señor. El tiempo llega y ha llegado. No sé si ustedes oyeron una historia de una niña que en Brasil nació. Esta niña nace en Brasil. Yo no puedo decirlo con toda la propiedad ni cierto o mentira, pero parece que ha sido todo un fenómeno que se ha divulgado. Y esta niña nació con las manos así, cerradas, así, como así, cerradas. Ajá, y entonces le dijeron, bueno, a la mamá, y es un defecto como físico, congénito, y las manos tienen así, pero tenemos que separar las manos, ¿verdad? Tenemos que separarlas. Y entonces van a operar a la niña para separarle las manos. Y cuando le separan las manos a esa niña, dice que en el centro, cuando ya le abren las manos, tenía una piedrecita. Y en esa piedrecita decía, Jesús viene. Bueno, esto fue algo que pasó, o por lo menos es lo que se dice. Jesús viene. Jesús viene. La niña, después de la operación, muere. Pero la piedra quedó. Y el mensaje quedó. Ahora, hermanos, yo no puedo dar fe de esto, pero de lo que yo pude ver, una persona que me compartió, que es muy seria también, y también tampoco él puede poner las manos en el fuego por eso. Pero, ¿qué importa que la niña no hubiera nacido así, que la piedrita no estuviera ahí? Jesús viene. Pero nosotros tenemos que ver ciertos fenómenos, tenemos que ver ciertas cosas. Hermanos, si quiere les mostramos. Hoy Anita Cajiado, ayer que me ponía cómo mataron a esta otra muchacha. Hermanos, usted quiere ver que Jesús viene, la mataron y ella está pidiendo oración por el muchacho porque ellos estaban haciendo un discipulado con ellos y esta muchacha la matan, una muchacha joven, a como están matando muchas mujeres, a como están matando mucha gente, a como hoy aquí, hermanos, la violencia es tal que Satanás está haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque el cambiar nuestra actitud y nuestra acción no está siendo una verdad. Nosotros no podemos seguir esperando, iglesia, a que nos pasen cosas para tratar de ir a un cambio. Nosotros necesitamos elaborar un cambio en medio de todas las cosas que nosotros vivimos en el mundo espiritual. Yo necesito creerle a Dios por lo que Él dice de mí. A mí el Señor hoy en la mañana aquí ya me habló y yo voy creyendo en eso. Amén. Voy creyendo y voy alistando. Voy creyendo. ¿Y por qué? Porque necesito creer. Yo necesito creerle a Dios por las cosas que Dios quiere que yo le crea. Hermanos, no es locura. Es que las escrituras están aquí. Hermanos, es que no es mentira que Pedro caminó sobre el mar. Es que no es mentira que el mar rojo se abrió. Es que no es mentira que Jesús resucitó. ¿Y qué más locura que esa? ¿Qué más locura? Que tenían 5,000 ahí y tenían 4 panes, 5 peces y comieron 5,000 y sobró. Hermanos, este es nuestro Dios. En la expectativa de Dios, el milagro es una realidad.
Pero nosotros no sabemos a veces cómo poder trabajarlo. Compartíamos nosotros hoy en la mañana con mi esposa y decía, qué difícil es, ¿por qué nosotros los seres humanos, nos incluimos todos, no nos aprovechamos en vida? No nos aprovechamos en todos los momentos de la vida. Porque casi siempre el ser humano vive en la distorsión y en la disociación y en las rupturas. Casi siempre. Entonces, en vez de disfrutarnos, nosotros a veces vivimos más en división, en pleitos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso, hermanos? Entonces, el enemigo tiene una parte en esto. Ahora, si el enemigo no es, usted tiene que saber entonces quién es. Porque si usted es, usted tiene que cambiar, porque cuando yo cambio, todo va a cambiar. La expectativa de Dios es que tengamos una actitud y una acción distinta en medio de los procesos. Hermanos, los testigos, dice ahí, los testigos que nos están viendo nos animan. Los espectadores que nos están viendo son todos nuestros amigos. Estamos desafiados por ellos a triunfar en la carrera y lo haremos si estamos dispuestos, hermanos, a hacer cosas. ¿Como cuáles cosas necesitamos hacer? Dice aquí, en ese texto, estoy en Hebreos 12:1, dice en ese texto que lo que tenemos nosotros que hacernos cuando esa nube de testigos nos está viendo, hermanos, es que de verdad nosotros vayamos y corramos con paciencia. Es decir, que nos despojemos, número uno, de todo peso. Despojándonos de todo el peso que nos asedia. Ahí están ustedes en 12:1. Despojémonos, dice, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, es tiempo de liberarnos. Hermanos, si usted es un cristiano evangélico, usted no está equivocado, se lo puedo asegurar. Hay más gente equivocada, pero no está usted equivocado, hermanos, si usted ha creído en Jesús. Pero hay que liberarnos, hermanos. Necesitamos liberarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El problema del cristiano no es el pecado. El problema del cristiano es la carne en la cual se levanta en medio de nosotros y actuamos en pecado. Y necesitamos entender que también eso Jesús lo venció en la cruz del Calvario. La expectativa de Dios es que nosotros podamos ser seducidos por Él y no por el pecado. Que seamos seducidos por Él y no por las otras cosas. Estamos desafiados a triunfar, hermanos, delante de los testigos. Hermanos, a nosotros no nos gusta, y hoy más que nunca, se está viendo los señalamientos a los cristianos. Y los señalamientos a los cristianos seguirán siendo señalamientos, porque es todo lo irónico de la vida. Es decir, hay gente que puede ser todo lo que pueda hacer o lo que quiera hacer, en todo o en cualquier desastre, ¿verdad? Pero un cristiano hace cualquier cosa, mínima, por mínima que sea, y es el peor de los peores. Hoy está gritando, y usted dice que es cristiano. Esto resulta como que nadie gritara, nadie maldice, pero cuando un cristiano lo hace, eso es lo peor que nos puede pasar. Ahora, nosotros eso tenemos que tomarlo en cuenta porque nosotros tenemos en derredor una nube de testigos. Tenemos que tomarlos en cuenta. Nuestra calidad de vida tiene que ser diferente, hermano. Porque sí, la gente está viéndolo. Para eso nos dejó. Jesús en nada pecó, mas fue el hombre más señalado en todas las cosas. Usted anda comiendo, anda tomando vino. Ay, Jesús bandido, anda, mire, buen vino, ahí donde Mateo. Qué bueno, nos hubieran invitado a Mateo a nosotros. ¿Cuántos Mateos aquí? Solo la gente de San Mateo. No. Hermanos, al final Jesús no hizo nada y al final de todo lo acusaron. Usted dice que es hijo de Dios, se está portando bien y por portarse bien le vamos a crucificar. Hermanos, así fue. Y Jesús entonces dijo, si esto hacen conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes? Tenemos que estar atentos a la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro testimonio debe ser un testimonio de santidad, de fe, hermanos. Tiene que ser un testimonio, amados hermanos, un testimonio en todo, en disciplina. Hermanos, usted y yo estamos
por gracia y misericordia de Dios, siendo llevados en direcciones diferentes, y nosotros vamos a marcar diferencias con la guianza del Espíritu Santo. Cuando usted en su trabajo sea el primero en llegar y el último en irse, cuando usted en su vecindario sea la persona que de verdad ande de una manera adecuada, hermanos, y cuando usted de verdad dé testimonio de que Jesucristo es el Señor en su vida. No, dirían por allá, aquellos que están por allá guardados, que no se ponga, que el que se pone se va. Uno a veces se pone, ahí se pone para que le den. No, hermanos, seamos de verdad gente atraída en expectativa de Dios. Hay mucha gente que sí ve lo que usted hace. Mucha gente, hermano. Demasiada gente. Y está bien, hermanos, eso a nosotros nos obliga a hacer algo diferente, porque la gente que hace algo diferente es la gente que marca diferencia. Nosotros somos la sal de esta tierra, nosotros somos la luz de este mundo. No es nadie más, hermanos. Y está hablando de la forma individual. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Nosotros tenemos mucho que ofrecer, mucho que dar a un mundo herido, a un mundo dolido. Nosotros tenemos mucho que dar a aquellos que están en distorsión homosexual. Tenemos mucho que dar. Tenemos mucho que dar. Tenemos mucho. Yo el viernes estaba con un grupo, bueno, con unas personas, y ellos, estas muchachas tienen su asunto ahí, ¿verdad? Y yo llegué y estaba ahí compartiendo con ellas. Entonces yo las abracé. Entonces me dicen, pastor, es que solo de usted nos dejamos abrazar, porque nosotros somos... Porque ellas son como chicas, como chicos. Y usted los ve, hermano, de verdad. Y yo le digo, bueno, qué dicha que me dejas abrazarte. Porque para mí eso no es un problema. Para mí esa es la bendición que yo puedo tener para poder llevar a restauración a gente así. Inclusive me dijeron, ¿y cuándo nos inviten a la iglesia? Y le digo, están invitados siempre. Yo no tengo un problema ahí, porque nosotros somos sal y luz, hermanos. Nosotros necesitamos abrazar ahí al indigente, al homosexual, a la lesbiana. Necesitamos amar, abrazar a aquel que está desposeído, a aquel que no tiene, hermanos. Necesitamos hacerlo. Ese es nuestro gran plan y propósito. La expectativa en el corazón de Dios es atraernos a nosotros, a Él, para que el amor de Él, que es genuino, fluya en medio de todos los eventos que están pasando en gente que necesita del amor de Dios. Y la verdad, el Espíritu Santo se encargará, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Amén. No conformarnos a ellos, pero sí decirles, aquí estamos. Aquí estamos para abrazarle, aquí estamos para decirle, Jesucristo es el Señor. Aquí estamos para decirle, hay una forma diferente, hay una forma distinta. Dios nos hizo con un propósito. Dios no se equivocó con usted ni conmigo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, para seguir a Jesús hay que dejarlo todo, hermano, principalmente las excusas, porque la excusa es la marca de aquel que miente. Entonces, hay que dejarlo todo, hermanos. Aquí la palabra a nosotros nos dice que todo peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia significa, hermanos, constancia y perseverancia. ¿Qué significa? Constancia y perseverancia. El premio no es para los que comienzan bien, sino para los que terminan bien. La carrera del cristiano no es como usted empezó. Porque cuando nosotros empezamos, ¿ustedes se acuerdan cuando usted empezó? Ay, hermano, no sé cuántos mandé al infierno yo. Yo predicaba, hermano, si este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, y yo le daba duro. Y saltaba y brincaba. Así fue mi comienzo. Porque dicen que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a mí me perdonaron todo, hermano. Mi Jesús. Entonces, yo creo que yo tengo características por la misericordia y gracia de Dios así. Yo soy así. Yo amo, yo quiero. Yo no tengo un problema con abrazar, con estar ahí afuera. No, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo un problema. Es más, yo creo que yo no tengo enemigos. A lo mejor sí, no me doy cuenta y estoy siendo. Pero al final de la jornada no es como usted empieza, hermano. Es como usted vaya a terminar.
Y el problema de nosotros a veces, los cristianos evangélicos, es que nosotros empezamos muy bien y terminamos pésimos. Es que ya se me acabó el amor, es que ya se me acabó la química. Ah, no, eso es otra cosa, eso es entre las parejas. Eso no es verdad, hermano. Nosotros necesitamos ver. Pablo dice, no es como empecemos, no sea que pasando, siendo nosotros heraldos, terminemos siendo, ¿qué? Desechados, hermanos. Nosotros necesitamos seguir la carrera, es como usted termine. El premio es para el que termine la carrera, no es para el que llegue primero, es para el que termine la carrera. Es para que el que hace la voluntad de Dios, es para que el que se esfuerza en la gracia en Cristo Jesús. Entonces no es como empecemos, hermanos. Todo comienzo, sí, claro, la fascinación y todo, y no me quiero perder el culto, y no me quiero, después ya todo se perdió, hasta la persona misma. Esto es el problema que nosotros acusamos muchas veces. Por eso el que seamos atraídos y seducidos ante Él, es necesario hacerlo, hermanos, de esa manera. Cuando dice despojémonos también del peso y del pecado que nos asedia, el pecado que nos rodea fácil o constantemente y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Eso está diciendo aquí el apóstol. Es decir, despojarnos del pecado que nos asedia. Es el pecado que nos rodea fácil y constantemente y el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Hermanos, hay cosas que a nosotros nos envuelven de una forma tan sencilla. Nos seducen cosas. Hermano, hoy más que nunca, en un mundo tan cambiante, hay una seducción en tantas áreas de la vida, hermanos. Y hoy tenemos la tecnología seduciendo al cristiano de maneras impresionantes. Y hoy tenemos los muchos esfuerzos porque no alcanza y usted tiene que trabajar una y otra más y tiene que dar más. Y si usted no da más, hay como 1000 haciendo cola porque hay 1000 que no tienen trabajo. Entonces, hermano, todo esto nos envuelve, esto nos asedia. Nosotros tenemos que tener la particularidad de poder establecer los principios cristianos más amplios y poder trazar el norte que Dios quiere que tracemos, atraídos a la expectativa de Dios. Dios quiere, Dios me ama. Yo tengo que tener tiempo para Dios, hermano. Yo tengo que sacar mis espacios para cumplir con la expectativa de Dios, de la oración, del congregarme, del dar, del estar, del hacer la buena voluntad de Dios, hermanos. No podemos perdernos de esto en la expectativa de Dios hacia nosotros. Hay algunas cosas que nosotros debiéramos de seguir practicando. Lo que se tiene en mente no es la práctica habitual de pecar. Pablo no está diciendo, usted como cristiano, usted no tiene una práctica de pecado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén, dígame amén. Amén, hermano. Nosotros no andamos pecando habitualmente. Nosotros no somos habituales del pecado. Nosotros no somos personas que andamos pecando aquí como nada. No. Es más, usted y yo nos sentimos mal cuando hacemos algo que está mal, ¿cierto o no? Ahora resulta que nadie hace nada malo. Ahora solo yo grito. Ahora solo yo, no, ¿verdad que sí nos sentimos mal, hermanos? ¿Verdad que uno dice, ay Señor, qué perdón, qué fallo, para no decir otra palabra, qué fallo, Señor? Pero cuando nosotros no somos habituales del pecado, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros hemos sufrido una transformación. Usted tiene que ver la diferencia, véanla, hermano, sea seducido usted por eso, usted es distinto. Usted es diferente. El mundo está en un libertinaje tan espantoso, hermanos. Por eso yo amo ver a los muchachos aquí, a los jóvenes. Para mí es de los milagros, milagrazo. Porque los muchachos hoy más que nunca tienen tantísimo que les está rodeando y golpeando y seduciendo y atrayendo. Y tras de eso los jóvenes cristianos hasta bonitos son. Que si fueran feos uno dice, ni modo que esté en iglesia por feo. Pero son bonitos, es decir, son bonitas. Eso tiene un gran mérito, hermanos. Y yo quiero que de verdad nuestros jóvenes sean fortalecidos en eso y que oremos por nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes son demasiado valiosos, demasiado valiosos. Igual cada uno de nosotros, ¿verdad? También los que peinamos canas, ¿ah? Sí, y también que somos guapos, ¿eh? Las circunstancias, no lo oyó. Las circunstancias se vuelven pesadas cuando yo desvío mi mirada del autor y consumador de la fe. Ven el verso 2. Fijemos
la mirada en Jesús, el autor, consumador de la fe, quien por el gozo que se esperaba sufrió la cruz y el menosprecio del oprobio. Soy un buen consejero para mi esposa. Yo le digo, no se fije en mí. De todas formas, tampoco es que se fija mucho. Digo, en ese sentido. Porque si se fija en mí, va a tener tanto de qué hablar, va a tener tanto de qué decepcionarse, hermano. Pero si ella pone la mirada en Jesús, autor, consumador de la fe, y me puede ver a través de los ojos de Dios, hermanos, las cosas empiezan a variar. Y yo doy gracias a Dios por esta mujer, porque creo que es que así me ve, y así yo la veo a ella también. No, que no se diga, sí, que la amo, claro. Con razón. Pero de verdad, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de matrimonio, en nuestras relaciones de familia, ¿por qué no mirarnos a través de eso? Pero quitamos la mirada de Jesús y la circunstancia se vuelve tan pesada, hermano. Es porque es muy pesado. Es muy pesado soportar y tolerarnos, hermanos, en disciplinas y en cosas, en formas. Necesitamos ver a Cristo y a través del cristal de Cristo ver a esa mujer. Entonces, poder apreciarnos y poder hacer cosas bien interesantes, de consolidarnos como parejas, como esposos, como todo. Ahí está Mori y Tato, ya se están haciendo así, cariñito. Eso es bueno, muy bien. Quedó grabado, ¿verdad? No. Ahora, ¿qué dice también la Escritura? La expectativa, hermanos, la condición del corazón. Se dice que no es lo que se oye, sino la persona que lo está oyendo. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuál es la condición de su corazón? ¿Y cómo saberlo? Esa es una pregunta que tiene que ser respondida. ¿Por qué? Porque la condición del corazón no es lo que se oye, sino la persona que lo está oyendo. Aquí hoy tenemos personas que están oyendo, pero ¿cómo estamos oyendo? La Biblia dice que no oigan pesadamente. Oír pesadamente implica que yo estoy oyendo cosas y al final de la jornada no cumplo y no hago aquello de lo que yo estoy oyendo. Entonces no se trata de quién es, qué es lo que se oye, sino la persona que lo está oyendo. Yo tengo que tomar una acción ante aquello que se me está diciendo, que viene de la palabra, no del pastor, de la palabra. El pastor es solamente un vaso, como puede ser cualquiera de todos. Es la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra para mí? Yo tengo que oír la palabra, yo tengo que caminar y trascender sobre esto de la palabra. El deseo de Dios para usted y para mí es traernos a su expectativa y que su expectativa venga a ser nuestra expectativa. Hermano, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo sabe usted cuál es su corazón? Es el libro de Marcos que relata los terrenos. Pero ¿cómo saber cuál es el corazón? Y yo le pudiera decir en esta mañana, amado y amada hermana, que de verdad Dios en la carrera del cristiano es una carrera diferente al del atleta, porque al terminar la carrera puede volver a recuperar las cosas que antes se había despojado, pero el cristiano se despojó de una vez por todas y nosotros tenemos que entenderlo desde esa manera. La palabra a nosotros nos anima a correr a la expectativa de Dios, nos anima a que corramos con paciencia, es decir, con constancia, con perseverancia. Hermanos, constancia y perseverancia, otro de los grandes argumentos de los cuales nosotros los hijos de Dios necesitamos tomar en cuenta. ¿Cuánta constancia hay en tu vida y en la mía? Constancia para una disciplina, constancia de una forma de comer, constancia de estudio de la palabra, constancia en la oración, constancia en el trabajo, constancia en mis hábitos, constancia en todas aquellas cosas para que yo logre establecer el principio de esa expectativa de Dios. El apóstol nos deja a nosotros claro que la paciencia es constancia y perseverancia, hermanos. El premio no es para los que comienzan bien, sino para los que terminan bien. No hay un premio para el que empezó bien. Es más, en ninguna carrera, ¿verdad? Si no, ya yo me hubiera ganado un montón. Yo salgo disparado, claro, los 100 metros ya tengo que... Ya, paró. Pero no es como comience, es como termino, hermano. Y eso es importante en medio del proceso de nosotros como hijos de Dios. La expectativa, hermanos. ¿Quiénes son aquellos a quienes el Señor va a mostrarle la plenitud de su salvación? Vean esto, hermanos, y aquí no podemos entrar, y no es el tema, entrar en el tema de la salvación, pero resulta que para mucha gente usted es salvo y ya usted es salvo y seguirá siendo salvo.
Y para otros, pues la salvación tiene un proceso y el cual usted lo puede perder. Yo no sé qué piensa usted. Yo le puedo decir qué dice la Biblia. Pero esa es la expectativa. Usted está trazado, usted está claro, yo estoy claro con lo que dice la Biblia. Yo no estoy hablando de una interpretación. Yo estoy hablando de lo que realmente en su corazón cavila en esto. Porque cuál es el hombre, sus pensamientos, así es él. Lo que usted cree, usted lo gobierna. Por supuesto que si usted cree que la salvación no se pierde y usted puede hacer todo lo que usted quiera, de ahí sí, usted va a llegar un día, hermanos, un momento donde yo no sé cuál salvación. No sé cuál será, pero no funciona así. No funciona. Porque lo que funciona es que yo viva a la expectativa de Dios, al corazón de Dios, caminando en aquellos principios y valores que Dios ha puesto y depositado en mi corazón a través de la obra de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice, es con paciencia, es con constancia. El premio no es para los que comienzan, es para los que terminan. Hermanos, un arranque a buena velocidad no da derecho al cristiano para tomar una siesta o un descanso más adelante. Ustedes sí saben la historia de la tortuga y la liebre y la tortuga. Es un clásico. Bueno, ustedes saben cómo terminó eso. La carrera de la vida cristiana, y para abandonar definitivamente la vida de pecado hay gracia suficiente, es poniendo los ojos en Jesús. ¿Quiénes son aquellos que el Señor va a mostrarle la plenitud de su salvación? Aquellos que tengan perseverancia y paciencia, aquellos que se amolden a la voluntad de Dios. Hermanos, esto es una parte del proceso de la vida. Usted como creyente, yo como creyente, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere de mí. Porque si no yo estoy perdido, si no yo voy a andar caminando por lo que diga fulano, sutano, mengano y perencejo. Si no, entonces mi vida emocional va a cabalgar sobre lo que diga algo o alguien. Es que no hay muy poquitos, es que son muchos, es que no tengo, es que sí tengo. Esto no está bien, hermano. A nosotros nos dirige el poder del Espíritu Santo, a nosotros nos dirige la Escritura. Para nosotros hay un norte, para nosotros hay un solo camino. Es puesta la mirada en Jesús, el autor, el consumador de la fe, hermano. Y creo que en esto nosotros tenemos que entender la expectativa de nuestro corazón. Despojarnos implica quitar, desarraigar. Hombres de Dios dejaron ejemplo de este desarraigar, hermanos, para correr hasta la meta y vivir en la expectativa de Dios, en donde nuestro Dios quiere atraernos. La Escritura está llena de hombres y mujeres que no la tenían tan fácil. Hermanos, Daniel era un joven de 12, 14 años. Y le tenían prohibición de orar a pena de muerte, hermanos. Es que no era como que si no ora no le trae nada al niño. No, si no ora, si usted sigue orando lo vamos a matar. Si usted es cristiano lo vamos a ahorcar. Ya vieron, hermanos, no sé si ustedes ven noticias, a mí cada vez me aterran más. En este lado aquí, por los musulmanes acaban de morir 230 personas. Con algún factor por ser creyentes. Hermanos, yo creo que nosotros tendríamos que ir a dar un paseo por allá. A mí sí me gustaría ir por ahí, de gira. A ver qué vamos a hacer. ¿Qué iremos a hacer nosotros, hermanos, ante estos asedios? ¿Qué vamos a hacer nosotros ante la persecución que viene? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Esto no es de asustarnos. Esto es más bien de revolucionar y decir, Señor, yo voy a creerte a ti, porque como salvaste y guardaste al pueblo de Israel en Egipto, así seré guardado en medio de las plagas, en medio de la persecución, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, y la palabra tiene que levantarse, el Espíritu Santo tiene que levantarse en medio de nosotros y despojarnos nosotros de un peso que a veces no nos deja correr las cosas como Dios quiere. Hermanos, note Juan 8:39, ¿me acompañan ahí? Para leer todo el relato, Juan 8:39, vamos hermanos. Ya yo me estoy emocionando. Es que este tema a mí me fascina, la expectativa de Dios para nosotros como sus hijos. 8:39, es que hay una parte solamente del texto, pero vean qué dice la Escritura. ¿Están ahí, hermanos? Díganme amén. Jesús viene con un diálogo en el texto y en el título puesto ahí por los hombres, dice: la verdad los hará libres. Ese es como el texto. Jesús les dijo a los judíos en 8:31. Ahorita vamos ahí. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él.
unos judíos creyeron en él. Los judíos que creían en Jesús. Y Jesús así lo deja plasmado, el Espíritu Santo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos llamarnos a engaño. Usted es creyente. Usted permanece en la palabra. Yo permanezco en la palabra. Si yo permanezco en la palabra, soy su discípulo. Si yo no permanezco en la palabra, yo no soy su discípulo. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer implica vivir constantemente en una condición habitual con respecto a lo que Dios dice de mí y lo que Él quiere que yo haga. Eso es habitual. Eso es permanecer. No hay engaño. Miren esto, hermanos. Y no es esto lo que vamos a hablar, pero bueno. Y conocerán la verdad y entonces la verdad los hará libres. Por eso es que a veces no tenemos libertad. A veces andamos muy naturalmente. A veces no vemos la expectativa de Dios atrayéndonos y seduciéndonos. Pensamos que todo es como un castigo. Y le hacemos caso a la canción que dice, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y es la mejor bendición que usted y yo podemos tener. Solo imagine usted en su casa todo el día sin hacer nada. Bueno, algunos hacen carilla como, qué bueno sería. Bueno, no, yo sé que no, pues sí, un día, 2 días, pero después usted se vuelve loco. Bueno, no sé, yo me volvería loco. Dice, le respondió, vea lo que le respondió en el verso 33, hermanos. Les respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Aló, ¿cuántos creen en Jesús? Si no, usted es esclavo del otro, póngale la firma, no importa cómo se llame. El que es pecado, al que hace pecado es esclavo del pecado, hermano. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Así que si el hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, les dice Jesús, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Hermanos, alguien aquí podría decir, yo sí quiero matar a Jesús. Y a veces uno no diría eso, uno diría, no, yo no voy a matar a Jesús. ¿Cuántos matan a Jesús? Ustedes saben que en la corte en Estados Unidos Dios está demandado. Y es todo lo rico, pero ahí está, hay una demanda contra Dios por ser Dios. Pero Dios siempre ha sido así. Dios siempre ha sido demandado por las personas que, ¿verdad? Grupos minoritarios, grupos secta, decir, que no crean en Dios. Dios no se va a morir, Dios no se va a enojar, Dios no va a llorar porque usted no crea en Él. Dios es Dios. El que se lo pierde es usted, hermanos. El que me lo pierdo soy yo. Y Jesús les está diciendo aquí, y les está diciendo a ellos desde ese tiempo, es que ustedes me quieren matar, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Hay gente que de verdad no te quiere, pero no es porque no lo quiere a usted, es porque no quiere lo que usted es. Entonces usted tiene problemas en el trabajo. Y entonces usted es raro. Ahí viene la que es rara esa señora. No es rara, es que es pandereta. Hermanos, ojalá empiecen a diferenciarnos a nosotros por panderetas. Ojalá que empecemos a marcar diferencias en un mundo por el amor de Dios que fluye de nosotros, para poder abrazar, para poder amar, para poder al que me golpea ponerle el otro cachete, hermano. Ojalá podamos entender y dar y vivir una vida distinta como nuestro Jesús allá afuera, hermano. Y no ser tan parecidos a ellos ahí afuera. Nos parecemos mucho, nos parecemos demasiado a veces a la gente de ahí, hermano. En formas que a veces no nos cuidamos y tenemos que tener cuidado, iglesia. Entonces Jesús les dice, vea, lo que pasa con ustedes es que ustedes me quieren matar. Dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes me quieren matar. Dice, yo, en el 38, yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Esa predicación de Jesús me encanta a mí. Es esta, particularmente de Juan 8. ¡Ah! Yo digo, qué poder, qué autoridad. Vea lo que les dice, les da su paternidad, los pone en el principio, hermanos. Y vean el principio que Jesús les da. Dice, hacen lo que oigo, dice, yo hago lo que mi Padre hace, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Ellos respondieron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, vean lo que Jesús les dijo.
Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Qué fue? Si fueran hijos de Abraham, ¿qué harían? Pero ahora, dice Jesús en el verso 40, intentan matarme a mí que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios, y esto no lo hizo Abraham. Abraham escuchó a Dios, salió de su tierra y su parentela y hizo los altares que tuvo que hacer para despojarse del peso que lo asediaba y correr con paciencia la carrera que tenía por delante, puesta la mirada en la promesa de Jesús. Y vean otra cosa, ¿qué les digo? Ustedes le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto inmoral, tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió. Porque no entendieron mi lenguaje, pues porque no escuchan mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son del padre el diablo, porque ustedes hacen las cosas que el diablo quiere. Vea, y quiere, dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantienen en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Hermanos, aquí tenemos nosotros en este texto algo que te reflexión. Y necesitamos verla de esa manera. ¿Quién es tu padre? Cuidado con aquellas cosas que nosotros hacemos que no cumplen en la expectativa del Padre. Hay cosas, vean atención a las obras de Abraham. Jesús les dijo, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Si son hijos de Abraham, ¿qué hacían? Las obras de Abraham harían. Eso fue lo que Jesús les dijo. Ahora, para la iglesia es un reto. ¿Cuáles son las obras que Abraham hizo? Entre muchas. Pero hay algo que Abraham hizo. Hay 4 altares de despojamiento que Abraham hizo. Y yo quiero que le prestemos atención para ir cerrando el tema. 4 altares que usted y yo debiéramos de ver si los estamos poniendo en práctica para poder ir adelante en esto. En Génesis capítulo 12, versos 6 y 8, ¿qué representa el primer altar de Abraham? Un altar de gracia y de esperanza. Vamos ahí, a Génesis, hermanos, bien rapidito, porque ya el tiempo nos está alcanzando. (12:6) Vean aquí, Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esta tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Hermanos, noten esto, cómo es que de verdad Abraham empieza a hacer algo diferente. Abraham empieza a trabajar y dice que este primer altar nos habla de un nuevo comienzo. Abraham empezó de nuevo, porque dice que el Señor se le apareció y que le dijo, a tu descendencia haré esta tierra, y entonces lo primero que él hace es edificar un altar al Señor que se le había aparecido. Hermanos, este es el comienzo de nuestra vida cristiana. Si nosotros entendemos que vivir en la expectativa de Dios y hacer las obras que de Dios vienen, nosotros lo primero que tenemos que entender es quién nos ha llamado. Él nos llamó. Debiéramos de edificar un altar y decir, Señor, de verdad, un altar en mi corazón. Señor, yo de verdad quiero levantar un altar de gracia, de esperanza. Señor, tú viniste a mí y te me apareciste. Y yo empiezo a trabajar esas áreas de mi vida en el principio, porque Él me llamó como Abraham fue llamado. Y Abraham levanta ese altar diciendo, gracias por tu gracia, gracias por tu esperanza, Señor. El segundo altar aparece también ahí en los versos que siguen. Vean lo que dice en el verso 8. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente a Jai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor.
Ese es el segundo paso de un despojamiento que él hace, hermanos. Betel significa casa de Dios y Jai significa un montón de ruinas. Note esta figura, y no voy a entrar mucho porque, ¿verdad? Pero cuando él edifica ese altar ahí, está entre la casa de Dios y entre Jai, que significa montón de ¿qué? De ruinas. En este segundo altar Abraham rompe con algo. Hermanos, es algo de verdad que en el mundo espiritual nosotros tenemos que traerlo, porque si Jesús hace una referencia en el Nuevo Testamento de que nosotros debiéramos hacer las obras, si somos hijos, las obras que Abraham también hizo. Abraham empezó por esto, y hoy nosotros sabemos que no es por obras, que es por gracia, pero en la gracia y en la misericordia y en el favor de Dios, nosotros debiéramos de tener un comportamiento cristiano, de levantar altares familiares, altares en nuestro corazón, con respecto a dónde empiezo y cómo rompo con el mundo. Y esto fue lo que Abraham hizo. Abraham lo primero que hizo en estos dos altares fue, el primer altar nos habla de un nuevo comienzo, rompe con el pecado. Ya Abraham salió de su tierra, de su parentela. Abraham salió de aquel lugar de pecado, y nosotros también tenemos que entender que hemos salido del lugar del pecado. El pecado no puede seguir prevaleciendo si queremos vivir en la expectativa del corazón de Dios y ser atraídos. Y lo segundo, en este segundo altar, el segundo rompe con el mundo. Es decir, cuando este segundo punto se pone, lo que hace Abraham es irse a la casa de Dios, y las ruinas que estaban ahí, que era Jai. Cuando él va a la casa de Dios, él rompe con el mundo. Él primero rompió con el pecado saliendo de aquella tierra, que era una tierra de donde Dios le había traído, y le dijo, salga de ahí, Abraham. Como a nosotros nos dijo, salga de ahí, del mundo. Y viene a la casa de Dios. En la casa de Dios, este hombre rompe con el mundo. Él dice, yo quiero estar en la casa de Dios. Yo no quiero estar en ningún otro lado. Yo quiero estar en la casa de Dios. Y cuando habla de la casa de Dios, está hablando de que entonces aquello me queda atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. Nosotros como cristianos evangélicos debemos entender que nosotros tenemos que ir a la casa de Dios, que nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo debemos de vivir en esa calidad de vida, de ser templos del Dios viviente. Así dice la Escritura, y ¿cuántos dicen amén? El tercero está en capítulo 13, en el verso 18 de Génesis, hermanos. Véanlo ahí. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, puede haberla tomado como mujer, así que esta tu mujer, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham, y ellos lo echaron de allí junto con su mujer y con todo lo que él tenía. Hermanos, cuando esto pasa, cuando esto acontece, inmediatamente, hermanos, lo que vemos es a Abraham, y Abraham coge y se va a Abraham y hace un altar, hermanos, que es el altar de alabanza y de adoración. Es el tercer altar de Abraham, y se va para Hebrón. Cuando él sale regañado de ahí, y este hombre le dijo, ¿cómo usted? Porque él no le quiso decir que es Sara. Esa es la historia, ustedes la conocen, ¿sí? ¿Sí? Que ella era la mujer. Él le dijo, no, es mi hermana. Y él se dio cuenta. Y Abraham es llevado inmediatamente de ahí, hermano. Y Abraham partió de Egipto hacia el Neguet, y junto con su mujer, con todo lo que tenía, y Lot se fue con él, hermano. Y ahí entendemos y vemos cómo Abraham inmediatamente empieza a trabajar en un altar en Hebrón. Hebrón significa sociedad, comunión, alianza. Y dice que lo hace en medio de Hebrón y en Manre. Manre era una parte de esas tierras, y Manre significa hombría. Es decir, Abraham, hermanos, empieza y exalta el nombre del Señor y le dice, Señor, aún la gente del mundo, y aquí es donde hay algo que nosotros necesitamos entender como iglesia, como hijos de Dios. Hermanos, muchas veces el mundo nos está dando cátedra, nos está diciendo, no mienta, no haga cosas indebidas, no lo haga porque usted es cristiano. Es muy vacilón porque la gente es rarísima. La gente dice, no diga eso. Yo un día escuché eso y yo decía, no puedo creer que esté escuchando eso. Pero uno que era un gran vulgar le decía al otro, no, pero no diga usted eso porque usted es cristiano. Yo decía,
Y ese otro es un gran vulgar, estoy diciendo. Pero el mundo te señala y te dice, no, para nosotros está bien decirlo, usted no. ¿Verdad? Solo en las mejengas no se valen. No, es que cuando uno va a mejenguear también. El otro, una vez me pasó a mí. Y decía, no, es que usted es el pastor. Usted no sé, me pueden dar a mí, pero usted no huele. Es decir, hello, ¿verdad? Pero así es la gente. El mundo, Abraham le dijo, usted no tiene que mentir, Abraham, porque usted es hijo de Dios. Amén. Y él va y levanta ese altar. Es un altar de alabanza y de adoración. Hermanos, Abraham está ahí en medio de todo este proceso e inmediatamente viene un cuarto altar que es el altar del sacrificio, que aparece en Génesis 22, 9 y 10. Y ya voy a hacer una recapitulación y termino. En el 22:10, en el 22, 9 y 10, dice que es la famosa historia. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El altar del sacrificio. Hermanos, este recorrido por las obras de Abraham son importantes de tomarlas en cuenta en nuestro cristianismo. Usted y yo fuimos llamados, voy con el recorrido de los altares. Usted y yo, si usted ha levantado un altar, porque usted ya salió del mundo, es un altar que me habla de la gracia y de la esperanza. Si usted y yo hemos sido llamados, salimos del mundo y entonces volvemos a la casa de Dios, volvemos a Betel, dejamos las ruinas allá afuera, levantamos un altar ¿de qué? Un altar de oración. Un altar, hermanos, en donde yo vivo en la reflexión, en la contemplación del Hijo de Dios. Ese altar tiene que haber sido ya levantado en mi vida. Y el tercer altar es cuando Abraham es reprendido y entonces se va a este lugar y alaba y adora al Señor. Porque aún a la gente del mundo le dijo, Abraham, no está para usted bien esto. Mejor vaya, dedíquese a alabar y adorar el nombre del Señor. Y Abraham lo hace con gran disponibilidad. Un altar que se levanta en Hebrón, en donde dice Hebrón es comunión, Hebrón es alianza y Mamre es hombría. Es decir, que nosotros los hombres y las mujeres de Dios alabamos y adoramos el nombre del Señor porque Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y el cuarto altar, hermano, es el altar del sacrificio. Si nosotros no estamos dispuestos a poner lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos pida, nosotros todavía no estamos listos, hermanos, para de verdad tener esa expectativa en Dios. La expectativa de Dios es atraerte, pero Él quiere atraer tu corazón. Y tu corazón, hermanos, y el mío estarán dispuestos hasta que yo llegue el momento del sacrificio. Si yo no estoy dispuesto a poner todo delante de Dios, a rendirme ante Él, hermanos, Dios todavía no tiene mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienes tú que tienes que poner ahí? ¿Qué es lo que a usted le falta? ¿Qué es lo que a mí me falta poner en ese altar? Yo creo que este altar del sacrificio es donde a veces nosotros no llegamos, porque hablamos muchas veces de mí, de mis sueños, de mis cosas, de mi profesión, de lo que yo tengo, de mis necesidades, de lo que es que yo para eso trabajo. Hermanos, Dios no le está quitando a usted la diversión. Dios no nos está quitando a nosotros que no hagamos y no disfrutemos. ¿Sí? La vida cristiana es seria, no aburrida. Es seria, no aburrida. Hay que disfrutar, qué rico el sol. Y si usted tiene que ir a pasear, qué bueno, qué dicha, gracias a Dios. Si usted puede ir a compartir, si usted puede comer rico, qué bueno, qué dicha. Si tiene que ir a cualquier lado, qué bueno, qué rico, lleve al pastor, qué delicia, buenísimo. Todavía mejor porque va con la unción, diría alguien que se quiere aprovechar del púlpito. Es mentira, así no funciona. Pero al final es esto, hermanos, es que yo esté dispuesto a dar esto. Y lo último, en este minuto, en Hebreos 12, 13 y 14, nos da la estocada final, el momento culminante. Y yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies para que puedan ver esto y podamos terminar. Nos habla de la santidad imputada. Y quiero que lo leamos desde ahí. Al contar 3, 1, 2, 3.
La santidad imputada es lo que hace posible ir por el camino de la expectativa de Dios. La santidad imputada es lo que a nosotros se nos dio. Sean santos porque yo soy santo. La santidad es un camino que hay que todos los días, en todo momento, esa es la expectativa. Entonces, la santidad imputada es lo que hace posible el camino a la expectativa de Dios. Hermanos, Dios quiere tu corazón, dígaselo. Diga, Dios quiere mi corazón. Porque cuando Dios tiene tu corazón, lo tendrá todo, hermano. Porque Dios puede tener a veces formas de nosotros, ímpetus, puede tener emociones, pero cuando Dios tiene el corazón, lo tiene todo, hermanos. Amén. Y entonces usted le cree, cuando Dios tiene su corazón, usted le cree, es estar enamorado. Dios tiene mi corazón, así es. Si Dios tiene mi corazón, yo estoy enamorado de Él y todo lo que Él me diga, ¿verdad? Sino que lo digan los chicos y las chicas enamorados. Lo que le diga el otro, oh, es que me dijo que me amaba. Y lo creen, y la mamá y el papá hablan y dicen, no, a mí me parece que chiquilla, no, es que él me dijo que me amaba, él me ama. ¡Ah! ¿Verdad? Ciegamente. Cuando Dios tiene mi corazón, yo voy a la expectativa de Dios y entonces Él lo tiene todo. Amén. En Hebreos 12, 13, 14 habla, y yo se los leo ahí en esto, dice, Hebreos capítulo 12, ahí estoy en Génesis, con razón me iba a salir mal. Habla de dos cosas. Estas dos cosas aparecen ahí. Perdón, hermanos, que me perdí aquí, eso no debió haberme pasado. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, ni sean, los cojos, sino que sean sanados. Procure vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la santidad en la vida cristiana y la santidad del corazón, porque sin esta santidad nadie podrá ver al Señor. Y cuando hay esta advertencia en el libro de los Hebreos tan fuerte, sin santidad nadie verá al Señor, es por este principio espiritual bíblico, por este principio teológico, la santidad imputada. Es decir, hermano, yo no tengo excusa para no vivir en santidad. Se me imputó, se me dio un regalo, yo no tuve que hacer nada para que eso se me diera. Ahora, yo debo guardar esa santidad con mi testimonio, con mi calidad de vida. Amén. Es una santidad a la vida cristiana, es una santidad al corazón, porque esto hace posible que yo me encamine a la expectativa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana hemos reunido y nos hemos reunido en tu nombre. Hemos adorado, hemos orado, hemos escuchado la palabra en el libro de los Hebreos. Señor, que nosotros no nos desviemos, que cumplamos en expectativa en la cual tú quieres atraer nuestros corazones. Que no solo tengas algunas cosas nuestras, que tengas nuestro corazón, que tengas esto, lo central, la esencia misma de nosotros. Que creamos, que confiemos por lo que tú hablas, por lo que tú dices, por las promesas que tú das. Que creamos no por lo que tú solamente nos das, sino por lo que tú eres y has hecho en la cruz del Calvario. Enséñanos a caminar en la expectativa tuya, porque esto traerá diferencia en el caminar cristiano, en el caminar natural, en el caminar de la vida. Señor, ayúdanos en este proceso en el cual hemos estado. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias porque siempre has tenido misericordia y tus misericordias nuevas cada mañana. Cada mañana. Y si pecáramos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Enséñanos a caminar en la expectativa a la que tú nos estás trayendo como iglesia de un siglo difícil, de un siglo peligroso, de un siglo, Señor, que no tiene a veces parámetro en tanta violencia, en tanta maldad, y cómo las huestes espirituales de maldad están atacando desaforadamente, Señor, a nuestras mentes, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Enséñanos a caminar en ti, enséñanos a guardar y vivir en expectativa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos.